Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 7 de agosto. Por ahí nos habíamos quedado con la psicología de las masas. Vamos a retomar por ahí el tema. También nos habíamos quedado en el 23. Vamos a pedirle que dame el santoral del 26 de noviembre, de octubre, perdón, de octubre. 26 de octubre, ¿no? Creo que ese también ya nos lo había dado ayer, ¿no? ¿O no? Dice San Evaristo, San Alfredo el Grande. Sí, ya nos lo había dado porque también habíamos dicho que Alfredo el Chico, ¿no? Entonces, dame el santoral de del 29 de octubre, ¿no? Y es que sí es importante porque curiosamente me ha tocado que hay gente que hace referencia siempre que el santo X, que el santo Y, que el santo lo que sea. Y pues la verdad los conozco y de antemano sé que son personas que no son creyentes, pues, porque nunca los he visto que vayan a la iglesia, porque normalmente los conozco porque hacen ridículos en la calle cuando están borrachos, que cuando no se están peleando, le están pegando a su familia, le están pegando a sus mascotas, incluso por ahí en alguna ocasión, yo todavía era estudiante, en muchas ocasiones me tocó despertarme hasta cierto punto espantado a medianoche, a la 1, 2 de la mañana, pues porque de repente el perrito chillando y un griterío y todo, pues porque pues alguno o alguien ya se había puesto borracho, estaba violento y estaba golpeando a la mascota, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues que de repente saquen a colación al santo, creo yo que no está bien, ¿no? Pero ahora sí que cada quien. Acuérdense que siempre existe lo que es la psicología de las masas, que por cierto hoy lo vamos a retomar. Y en esa psicología de las masas, a veces ese tipo de conductas eh, es tolerada. Entonces, cuando ese tipo de conductas es tolerada, pues sigue sucediendo, sigue pasando y seguirá mientras que una persona también integrante de esa masa, de ese grupo, no ponga oposición o no diga lo contrario, porque en el momento que haya uno que se oponga o que diga lo contrario, pues aparece otro y aparece otro hasta que la misma masa se va autorregulando, pero eso ya lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Dice, el santoral del 29 de octubre incluye estas figuras destacadas. San Narciso de Jerusalén, obispo del siglo II, venerado por su santidad y tradiciones milagrosas. Murió centenario tras sufrir persecución.
San Gaetano Erico, sacerdote italiano fundador de los misioneros de los Sagrados Corazones, canonizado en 2008. Se llama San Gaetano. Santa Hermelinda, virgen belga del siglo VI, retirada como ermitaña tras rechazar matrimonios pactados, ¿no? San Abraham Kidunaya, asceta sirio del siglo V que vivió 50 años encerrado en celda, guiando discípulos desde su reclusión. San Feliciano de Cartago, mártir africano del siglo III durante la persecución de Decio, patrono de enfermos mentales, ¿no? Se llamaba San Feliciano de Cartago, ¿no? Así es que, bien, tenemos mayor información y justamente esto me recuerda algo, ¿no? Feliciano, Feliciano. Ah, no, perdón, me estoy equivocando porque al parecer alguna ocasión había escuchado algo así, pero no, la verdad es que estoy confundiendo información y la estoy revolviendo un poquito, porque sí escuché algo así, pero no es de alguien llamado así, ¿no? Entonces, perdón, me equivoqué. Ya saben que cuando me equivoco me doy cuenta que es un error. Pues, lo digo tal cual, estaba equivocado, estaba pensando pues algo que no era, ¿no? Así que continuemos con, ahora sí, con la psicología de las masas. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos para continuar, ¿no? Dice, así pues, lo único privativo de Le Bon es su concepción de lo inconsciente y la comparación con la vida psíquica de los primitivos, aunque tampoco en estos puntos haya carecido de precursores, ¿no? Cuando hablamos de pensamiento primitivo, creo yo, la verdad es que todo depende del autor, la intencionalidad incluso, y también aplican leyes, la intencionalidad del autor cuando hace referencia a lo primitivo. Porque, por ejemplo, si podría estar hablando del ser humano como un primitivo, un ser humano primitivo, podríamos estar hablando pues de las diferentes etapas de evolución del hombre, ¿no? Del ser humano. Así que vamos a ver, no lo sé, qué es un homínido, homínido en términos de evolución, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces, sobre todo muy recientemente, he escuchado referencias en esos términos. La cosa curiosa aquí es que cuando yo lo decía, pensaban que estaba siendo de alguna manera grosero u ofensivo, hasta que poco a poco se descubrió que se trataba de un chiste bastante malo, por cierto, y de repente, pues eso que decían o que de alguna manera se ofendía, pues se convirtió en otro tipo de cosas, en todo, ya menos en ofensa, porque pues, se les cayó el chiste, ¿no? Dice, los homínidos, familia Hominidae, son un grupo de primates que incluían a los humanos modernos, Homo sapiens, sus ancestros extintos y parientes cercanos, así como a otros grandes simios como chimpancés, gorilas y orangutanes. En términos evolutivos son clave para entender el origen de la humanidad. Características evolutivas clave. Bipedalismo, capacidad de caminar erguidos sobre sus dos piernas, ¿no? Por eso cuando de alguna manera, hablando de marcas de coches, escuchas, yo me voy en Dodge,
Pues no están hablando de un coche como tal, el Dodge, sino en dos patas, ¿no? O sea, me voy caminando. Rasgo distintivo en humanos y ancestros como Australopithecus. Liberación de las manos para manipular herramientas, lo que impulsó el desarrollo cognitivo, otra vez. Y cuando eh, les hablaba de qué animal come con la cola, pues todos, porque ninguno se la quita para comer, ¿no? Incluido los seres humanos, yo tampoco, ¿no? Desarrollo cerebral, aumento progresivo del volumen craneal desde 400 centímetros cuadrados en Australopithecus hasta 1400 en Homo sapiens. Correlación con habilidades complejas, lenguaje simbólico, arte y tecnología. Y es por eso que nosotros, o a veces refiriéndome a las personas o a los humanos, como personas decimos que somos artesanos, ¿no? Y no es ninguna clase de ofensa, sino porque de alguna manera, incluso todos sabemos o nos gusta alguna clase de arte, ya sea habilidades manuales, reparar cosas, dibujar, etcétera, etcétera, ¿no? Uso de herramientas, evidencias desde el Homo habilis hace 2.4 millones de años, con instrumentos líticos, herramientas sofisticadas en Homo neanderthalis, puntas de lanza, uso de fuego. Entonces, los neandertales fueron justamente los que descubrieron el fuego, según entonces recuerdo, creo que sí, ¿no? Diferencias con términos similares, homínino, subgrupo que incluye solo humanos, chimpancés y sus ancestros tras la divergencia con gorilas, ¿no? Homínido contra primates, todos los homínidos son primates, es decir, todo aquel que sea un homínido son pues, parte de los chancos, ¿no? Pero no viceversa, es decir, no todos los primates son homínidos, ¿no? Los primates incluyen también monos y lémures. Y un lémur no podría ser un homínido, ¿no? Curiosidad reciente, en 2025, nuevos estudios genéticos sugieren que la hibridación entre Homo sapiens y neandertales fue más frecuente de lo pensado, influyendo en sistemas inmunológicos modernos, ¿no? Así que, pues bien, ya tenemos más información sobre homínidos, sobre changos, y de alguna manera, pues está quedando poco a poco confirmado que si se los estaba diciendo es porque era anécdota e incluso era chiste, ¿no? Digo, en algún momento habrá gente que se canse, que se harte de estos chistes, pero vuelvo a lo mismo, no se enojen, hay que respetar. Pero eso sí, hay que tomar sus debidas precauciones porque a veces parece chiste, pero en realidad es un aviso de que está pasando algo en el proceso conductual de esa persona que lo obliga a continuar con un comportamiento que ya muchos conocen, es decir, ya muchos saben, ya conocen el chiste, pero continúan, y eso ya podría estar hablando de alguna clase, si no de psicopatía, de alguna clase de daño, ¿no? Dice, pero aún hay más, la descripción y la apreciación que Le Bon y otros hacen del alma colectiva no han permanecido libre de objeciones. Sin duda, todos los fenómenos antes descritos del alma colectiva han sido exactamente observados. Pero también es posible oponerles otras manifestaciones de las formaciones colectivas,
contrarias por completo a ellos y susceptibles de sugerir una más alta valoración de las multitudes, ¿no? Ok, y es que en muchas ocasiones, incluso dentro de las multitudes, pues la autopercepción, la autovaloración se eleva. Acuérdense que incluso la mente colectiva, el alma colectiva, pues en muchas ocasiones depende mucho del líder. Es decir, si el comportamiento individual del líder le permite o le otorga a toda pues, la multitud, a todo el grupo, cierto orgullo, pues créanme que pues ese va a ser el común de todo el grupo, ¿no? Y también se puede dar caso contrario, ¿no? Así que pues la autovaloración de la multitud pues en ocasiones sí depende del líder y por eso muchas ocasiones vamos a escuchar a este tipo de grupos o de personas pues de hablar de una autopercepción a lo mejor un poco equivocada, ¿no? Y sobre todo a repetir constantemente de que la frase de que todos somos iguales, ¿no? Que en teoría en un grupo, pues sí, ¿no? Sí, así debería de ser, ¿no? El mismo Lebón no se nos muestra ya dispuesto a conceder que en determinadas circunstancias la moralidad de las multitudes puede resultar más elevada que la de los individuos que la componen, y que solo las colectividades son capaces de un gran desinterés y un alto espíritu de sacrificio, ¿no? Y normalmente, pues suele ser así, ¿no? Por eso les decía ayer o antier que en los casos, porque suele suceder, de hecho, decía por ahí alguna persona que resulta incluso más fácil constituir una nueva religión, una nueva iglesia, que como tal una empresa, ¿no? Y pues creo yo que justamente así es porque en muchas ocasiones para la empresa tienes que cumplir con una serie de, pues de requisitos para poder proceder a la constitución de dicha empresa y que en el caso, por ejemplo, de asociaciones religiosas no va tan allá, ¿no? Les decía que en ese sentido, pues en ocasiones lo que debería de hacer la Secretaría de Gobernación es vamos a hacer un checklist, ¿no? Te acabas de constituir, vamos a checar, vamos a hacer un checklist, ¿no? Un checklist para ver si cumples, ¿no? Y si cumples, palomita, 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 ok, no hay problema, todo bien. Y aquí vamos a hacer otra pregunta que es, Iván, es decir, y aquellas personas que de alguna manera quieren encontrar justificación porque pertenecen a X o a Y grupo, eh, ya sea asociación religiosa, ya sea asociación civil, ya sea cooperativa X o cooperativa Y, pues deben de cumplir también con cierto tipo de conductas, pues que regulan a estas mismas instituciones, porque si no, caso contrario, podrían perder el registro, ¿no? Y ahí no se trata de, pues, de tirarle tierra ni a nadie, ni tampoco, pues, de alguna clase de moja, sino porque son puntos a observar, ¿no?
Es decir, si alguien, uno o dos personas de un grupo, digamos, de, no lo sé, de 300, está incumpliendo con las normas sociales, no solo de la comunidad del grupo de personas, sino con las normas sociales de toda la sociedad, habrá que revisar, pues, si son miembros que normalmente hacen actos de presencia en este tipo de, pues, de grupos, y si no es así, pues habrá que preguntarnos por qué intentan justificar su comportamiento que no va con lo que se les enseña en esos lugares, pues con el hecho de ser parte de este tipo de grupos, ¿no? Así que creo yo que es una reflexión interesante y con la cual nos quedamos. Así que, pues por hoy es todo y vámonos a editar y después a seguir descansando porque pues es sábado, ¿no? Así que ya vamos a editar. ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh?